Bien, vamos en esta tarde, hermanos, a buscar en la carta de Pablo a los Efesios para ir a la enseñanza de esta tarde, hermanos. Queremos compartir aquí por lo menos unos 2 versículos que vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Vamos a leer versículo 11 y 12. Hay mucha más información en los demás versículos, pero vamos a quedarnos en esos 2 versículos, nada más para tener esta breve meditación en esta tarde. Que Dios hable en nuestros corazones, hermanos. Si lo tienen, nos ponemos de pie para leer con reverencia la Escritura y nos unimos en la lectura, hermanos. Si ustedes tienen su Biblia ahí para leer, lean conmigo, hermanos. Efesios 4, 11 y 12. Dice así, hermanos: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por la bendición que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu presencia. Tú has prometido estar donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, y alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu presencia, Señor. En esta hora, Padre, pedimos que hables en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, también, Padre, que en lo que vamos a escuchar aquí haya un corazón sincero y dispuesto para que nosotros podamos ponerlo por obra. Úsame para tu gloria, Señor, en esta tarde, y que en este mensaje, Señor, todos los que estamos aquí podamos escuchar tu voz una vez más. Te lo ruego todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso. Les está hablando de la importancia del servicio a Dios, del desarrollo cristiano, de mantenerse fieles a nuestro Dios. Y hay algo muy particular en estos 2 versículos que acabamos de leer, porque en el verso 11, el apóstol Pablo habla acerca de los medios o los métodos que Dios empleó para la edificación del cuerpo de Cristo, para el engrandecimiento de la obra del Señor, para el conocimiento de los hermanos. La iglesia, hermanos, nosotros que somos la iglesia, no debemos quedarnos en las bases nada más, en la base del conocimiento. Debemos de aumentar nuestro conocimiento. Debemos crecer en conocimiento. No debemos pasar la vida, hermanos. Algunos de nosotros ya tenemos algunos años en el camino de Dios, y no pretendemos decir que lo sabemos todo, porque no es así. No creo que haya alguien que lo sepa todo. Todos nosotros aprendemos a diario. Pero como cristianos, en el pasar del tiempo, hermanos, nosotros se supone que debemos de crecer, madurar en las cosas de Dios, tener más conocimiento. Hay que abrir nuestras Biblias, hay que leerlas, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que practicarla, hay que compartirla. Tanto hay que hacer con la palabra de Dios. Pero una de las cosas importantes, hermanos, ¿por qué nosotros debemos de escudriñar las Escrituras? Ese fue el consejo que el Señor le dio a sus discípulos. Allá por el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el verso 39, el Señor les dijo ahí: escudriñad las Escrituras, escudriñen, estudien la Biblia. Es importante, hermanos. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Porque debemos de conocer más de Dios. El Señor dijo ahí: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os tenéis la vida eterna. ¿Os parece que tenéis la vida eterna? Además, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos más al Señor? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, conociendo. Si usted quiere conocer la vida del Señor Jesucristo, le recomiendo que lea los Evangelios. Lea los Evangelios. Los 4 Evangelios, todos ellos, hermanos, tienen mucha información de la vida del Señor. Algunas veces nosotros pasamos la vida entera, hermanos, sin conocer realmente a nuestro Salvador. Y es importante que lo conozcamos, que sepamos quién es Él, que conozcamos su corazón, que conozcamos el deseo de Dios en cuanto a nuestra vida. Por eso Pablo dijo también a los hermanos en Filipos: yo estoy procurando, me olvido de lo que queda atrás. Todos mis conocimientos que yo adquirí, toda la información que yo tenía,
toda esa información secular y religiosa, yo la dejo atrás con el único propósito de conocer más a mi Salvador, porque quiero ser más como Él. Entonces, en esta tarde, hermanos, nada más quisiera hacer mención de 3 cosas que son importantes para el crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestras vidas, del conocimiento que nosotros debemos tener de nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo en este capítulo que acabamos de leer, hermanos, que él ha empleado diferentes tipos de personas para que nosotros tengamos ese conocimiento. Cuando el hombre rico de la historia que contó el Señor, aquel hombre que murió y fue al infierno, dice la Biblia, alzó sus ojos y miró a Lázaro a lo lejos en el seno de Abraham. Y la Biblia dice que el hombre comenzó a dialogar con Abraham, a hacerle una petición. Primero le pidió que mandara a Lázaro para que mojara su dedo en agua y refrescara su lengua. Y Abraham le dijo: eso es imposible, es un imposible. No puede cruzar nadie de aquí para allá, ni de nadie de allá para acá. Entonces el hombre rico le hizo otra petición. Y dice la Biblia que le dijo: bueno, entonces manda a Lázaro a mi casa para que hable con mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan a este lugar de tormento. Esa era la petición del rico en el infierno. En este momento hay muchas personas en el infierno clamando por misericordia. Ya no hay misericordia para ellos. Pero la respuesta de Abraham para él fue esta: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. ¿Quiénes eran Moisés y los profetas? Era el Antiguo Testamento, que es lo que tenían para aquel entonces, hermano. Era la Biblia, o parte de la Biblia que tenemos hoy. Había que escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si hubieras tenido más atención, hubieras puesto más atención a lo que dice la Biblia, no estarías entre las llamas ahora. Te hubieras salvado, pero no pusiste atención. Y por esa razón te estás condenando en el infierno y ahora estás sufriendo en el infierno. Hermano, qué importante es que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Y para eso Dios nos dejó, como dice el versículo 11, nos dejó a los apóstoles que ya fallecieron. Ellos ya murieron, ya partieron a la presencia de Dios. También nos dio los profetas que ya fueron con el Señor. En la actualidad no hay tal cosa como apóstoles y profetas, hermanos. Si usted oye de un apóstol, es falso. Si usted escucha de algún profeta en estos tiempos, también es falso. Hoy en día no hay tal cosa como la profecía que se daba en aquel tiempo. La profecía a la que se hace referencia a la Biblia es cuando Dios hablaba con el hombre, el profeta, y le daba el mensaje a él directamente para que él fuera y lo compartiera al pueblo. Esa era la forma correcta. Hoy en día Dios no se vale de ninguna persona para hablar de un mensaje distinto que no esté en la Biblia. Hoy la única manera que Él tiene para hablarnos es a través de su palabra. Por eso terminó el tiempo de los profetas y apóstoles y a otros evangelistas. Los evangelistas pudieran entrar en el término de los misioneros. Alguien dijo un día: ¿por qué la Biblia no menciona a los misioneros? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en los misioneros si la Biblia ni los menciona? Bueno, los misioneros son estos, hermanos, los evangelistas, los que llevan el evangelio. Ellos son los que van predicando por el mundo el evangelio para que la gente sea salva. Así que Dios puso evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, todos ellos Dios los colocó en la iglesia. Estas personas, hermanos, se supone que son las personas más documentadas, las personas que tienen más conocimiento, las personas que han de alguna manera escudriñado más sus Biblias. Y Dios los colocó en la iglesia para que ellos fueran de 3 maneras, instruyeran a la iglesia. Mire el versículo 12. Dios los puso para perfección de los santos. Para perfeccionar a los santos. ¿Por qué usa el apóstol Pablo la palabra perfección? Porque somos imperfectos. Sin el conocimiento de Dios estamos incompletos. Necesitamos el conocimiento de Dios. Y Dios ha puesto al predicador
todos los hermanos que esta tarde no vinieron se están perdiendo de esta información y están quedando incompletos. No fue suficiente con lo que escucharon hoy por la mañana, hermanos. Hay una persona que tiene esa idea: no, pues, ¿para qué voy a la iglesia en la tarde si ya fui en la mañana, ya estuve ahí, ya escuché? Pero se quedó incompleto, el día no ha terminado. Todavía está esta tarde Dios hablando. Por esa razón Dios tiene los predicadores, los pastores y maestros enseñando su palabra para perfeccionar a lo imperfecto. El conocimiento que no teníamos, Dios nos lo da a través de la enseñanza del predicador, del pastor y de los diferentes pastores que enseñan la verdad de Dios. Hoy en día tenemos la facilidad. Es una bendición que hoy tenemos, hermanos, a través de las redes sociales. Tenemos mucha predicación, demasiada predicación. Hablando de eso, hermanos, tengan cuidado cuando usted escucha predicación. Debe saber de quién está viniendo. Dijera mi abuelo, yo recuerdo sus dichos de allá, de aquellos años. Él decía: no todo lo que brilla es oro. Parece, pero no es. No todos los que hablan de Dios realmente están hablando la verdad de Dios. Dijera un canto, alguien que escribió un canto, en ese canto pareciera como si Dios está hablando, y en ese canto él decía así: muchos hablan en mi nombre, hablando de los predicadores, muchos hablan en mi nombre, pero no me dejan hablar a mí. Entonces es importante que nosotros vayamos a escuchar a Dios, que escuchemos la palabra de Dios a través del siervo de Dios, a través del predicador, para que nuestra vida sea perfeccionada. Vamos acumulando más conocimiento. Esta mañana, hermanos, mientras estabas escuchando la clase de escuela dominical, estaba viendo la importancia del conocimiento que obtuvo Ana de Dios. Ella supo que Dios hacía milagros y le pidió un milagro. Ella supo que Dios tenía más cuidado aún que ella sobre su hijo y se lo entregó. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo aprendemos nosotros a confiar en Dios si no escudriñamos su palabra? Si no estamos ahí para ser perfeccionados. ¿Por qué caminamos todos los días de nuestra vida, hermanos, desconfiando de Dios? A ver si Dios me bendice, a ver si Dios cuida de mí. No. ¿Cómo que a ver si? Él cuidará de nosotros. El Salmo 121, ¿alguien lo ha leído alguna vez, hermanos? Él es el que nos guarda. Él es el que guarda tu entrada y tu salida. Él es el que te lleva y te colma de misericordias. De ahí es de donde viene nuestro socorro. Gracias a Dios, porque sabemos, hermanos, que Dios tiene un plan, un propósito, cuando Él nos manda que no dejemos de congregarnos, porque Él quiere que aprendamos más. Así que la primera cosa, ¿por qué Dios colocó a todos estos hombres en la vida de todos nosotros? Es para perfección de los santos, perfeccionarnos en el conocimiento. Algunas veces tenemos ya alguna idea de algo que creemos de la Biblia. Leemos la palabra de Dios y algunas veces ya tenemos alguna idea. Pero luego, aún así, cuando venimos a la Escritura, a la palabra de Dios predicada, nos damos cuenta que a lo mejor la idea que teníamos no era la correcta. No era la correcta. ¿Sabe que escuché una vez un hermano que estaba dando una lección, una enseñanza, y habló acerca del pelo y del velo en las mujeres? Y él estaba hablando, y en la antigua versión, ahí dice que la mujer no debe de cortarse el pelo, porque la que se corta el pelo, dice, es mejor que se rayase. Así dice en la antigua versión, rayarse. Es decir, la palabra rayarse en la antigua versión, hermanos, se traduce como raparse. Mejor que se rape la cabeza y se ponga un velo si no quiere tener el pelo largo. Así dice la Escritura. Pero el hermano le dio una interpretación a como él entendió. Y él pensaba que la palabra rayarse hablaba de rayarse,
de pintarse, ponerse. Ustedes hermanas saben de lo que estoy hablando. Mujeres que se pintan los ojos, se rayan ahí, por acá y por allá. Bueno, él comenzó a hablar acerca de ese tipo de rayas. Y no es eso de lo que estaba hablando. Entonces, a veces uno tiene alguna cierta idea de lo que uno leyó en la Escritura y piensa que era así. Pero hasta cuando viene a la predicación de esos pasajes es cuando decimos, ok, no era como pensaba, o mira cómo es el asunto. Por esa razón es importante nuestro crecimiento, hermanos, espiritual se va desarrollando dependiendo cómo nosotros estemos metidos en el afán de conocer más a nuestro Dios. En segundo lugar, dice ahí, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. La otra etapa del crecimiento, hermanos, ya aprendimos, ya nos enseñaron, estamos aprendiendo y ahora vamos a ponerlo en práctica. Dice el versículo, ¿cómo dice? Para la obra del ministerio. ¿Para qué Dios quiere que aprendamos? Para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, para que nos pongamos a trabajar en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La obra de Dios. En la iglesia no debería haber ninguna persona que está madurando y conociendo a Dios, no debería haber ninguna persona que se quede sentada, hermanos. O sea, que no esté haciendo nada en la iglesia. Todos deberían estar trabajando. Algunas veces si pudiéramos comparar con una, ¿cómo se llama? Un enjambre de abejas. Las abejas, hermanos, son bien organizadas. No hay ninguna de ellas que no haga nada. Todas trabajan. Unas traen la miel, otras fabrican la cera, fabrican los, ¿cómo se llaman? Los niditos donde ponen sus larvas, donde van a nacer más abejas. En fin, otras se encargan de alimentar a las abejas que están recién nacidas. En fin, todas están haciendo algo. En ese tiempo, hermanos, hay mucha savia, ¿sí se le llama? Mucha miel en los árboles. Hay muchas flores. Ahí en mi casa, los árboles de mi casa echan una florecita muy pequeñita, pero todas tienen miel. Ahí en este tiempo andan las colmenas, se oyen desde abajo, parece que anda un helicóptero ahí arriba. Son las colmenas que andan llevándose la miel. Están trabajando, hermanos. Están trabajando. Siempre procuro tener una cubeta allá afuera llena de agua para que tomen. Una vez vinieron unos hombres a trabajar, dijo, oiga, si tiene veneno para echarle aquí porque andan unas abejas andan ahí. Le dije, no, estas son de aquí de la casa. Estas no hacen nada. Se me paran en las manos, corren por mis manos, andan por ahí, no hacen nada. Yo les doy agua para que beban. No hay que molestar, nomás no las moleste, no te hace nada. Así es. Entonces, ilustrando el trabajo de la iglesia, todos nosotros debemos ser como una abejita de esas. Todas trabajando. Mire las hormigas, ahorita que nos venimos en la casa, comenzó, no sé dónde está por ahí el nido, pero de repente hace unos días comenzamos a notar que comenzaron a llegar hormigas coloradas de las grandes. Nunca habíamos tenido hormigas ahí en el solar de nuestra casa, pero ahí andan trabajando desde tempranito y recorren distancias para ir a traer lo que tienen que llevar. Ese es el trabajo. Los cristianos que conocen de Dios y conocen la Escritura, Dios los ha dotado con conocimiento para que sean útiles en la obra de Dios. Pero aquí en nuestra iglesia tenemos necesidad de maestros que enseñen, y gracias a Dios por los que enseñan. ¿Qué van a enseñar, hermanos? ¿Qué van a enseñar los maestros a los niños? Lo que saben de la Biblia. No pueden enseñar lo que no saben. Por esa razón necesitan conocer su Biblia, conocer las historias de la Biblia, conocer las enseñanzas bíblicas, para que cuando tenga la oportunidad de ser un maestro o maestra de escuela dominical o dar una lección, una enseñanza, tenga el conocimiento de qué está hablando, qué dice la Biblia. No vamos a enseñar algo que la Biblia no diga, sino hay que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Por eso era importante. Ya crecimos en el conocimiento, ya tenemos los conocimientos. Ahora Dios quiere que nos pongamos a trabajar en la obra de Dios. Hay que ponernos a trabajar. ¿Sabe usted por qué una persona no gana almas? No le habla de Cristo a nadie, porque no sabe qué decirle.
La mayoría de la gente no le habla de Cristo, hermano. La mayoría de los cristianos no le habla de Cristo a los demás porque no saben qué decir. Otros porque tienen vergüenza. Otros porque tienen miedo. Pero es necesario saber, hermanos, qué decir. Yo creo que una de las cosas que todos nosotros debemos de aprender bien es cómo guiar un alma a los pies de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hay que hacerlo? Y si la Biblia nos enseña, entonces nosotros debemos de ir por el camino que la palabra de Dios nos dice. Hay que mostrarles a ellos cómo ser salvos. Mira, la Biblia acá dice que todos hemos pecado. Dios nos ama. Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todos hemos pecado. Porque hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y la razón que estamos separados de Dios es por causa de nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte. Tenemos que decirle a las personas la condición nuestra. Mas sin embargo, aun cuando somos pecadores, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Hay esperanza para el pecador, hay esperanza para la persona inconversa. Dios lo puede salvar. Guíelo a través de su conocimiento de la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no importa quién sea, si invoca el nombre de Dios reconociendo que ha pecado, que merece el castigo eterno, que Cristo murió por él en la cruz, e invoca el nombre del Señor, esa persona puede ser salva. Así que esa es la razón por qué Dios quiere que adquiramos conocimiento para que seamos útiles en la obra de Dios. Y la tercera cosa, en la tercera etapa de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, hermanos, dice para perfección de los santos, para la obra del ministerio y por último, para edificación del cuerpo de Cristo. Habla del engrandecimiento de la obra de Dios, no solo localmente, sino mundialmente. El cuerpo de Cristo es la iglesia que está alrededor del mundo. ¿Qué hacemos para poder llevar el evangelio alrededor del mundo? Cristo le dijo a sus discípulos, mas recibiréis poder. Allá por el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿recuerdan ustedes, hermanos? En Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que todo el mundo sea salvo, que todos conozcan de la salvación en Cristo. Lamentablemente no todos quieren la salvación. Algunas personas se les ha explicado una y otra vez el plan de salvación y aún así no quieren nada con Dios. Esto es increíble, que Dios ofrece la salvación. Pero Dios quiere, hermanos, que la iglesia que está preparada, con grandes conocimientos de la Biblia y que está ejerciendo la obra de Dios, lleve el evangelio no solamente localmente, sino alrededor del mundo. Nosotros entendemos que la única manera que tenemos de poder llegar al mundo entero, a la última parte del mundo, es a través de la obra misionera. Es a través de los misioneros. Y es la razón por qué nosotros nos debemos de involucrar en poder ser una bendición a los hombres y mujeres que están, hermanos, en campos donde usted y yo no pudiéramos ir. Por esa razón es importante que el evangelio se siga predicando alrededor del mundo para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser edificada. Hablando localmente, hermanos, la iglesia necesita de hermanos y hermanas que tengan conocimientos bíblicos para que compartan con los hermanos, con su ejemplo, con su manera de ser y su manera de actuar en la iglesia para edificación de los hermanos. Edificándonos unos a otros. Necesitamos ese tipo de corazón de parte de cada uno de nosotros. No pensemos solamente en nosotros, pensemos en los demás. Vivir para nosotros no es vida, pero vivir para los demás. ¿Sabe, hermano? Qué interesante es cuando algunas veces estamos impedidos de hacer alguna cosa. Cuando estamos impedidos de hacer algunas cosas para el Señor.
Le decía yo a mi esposa, y yo creo que a mis hijos también les compartí, pero ha habido unas pocas veces que no he podido estar en la iglesia por causa de mi enfermedad. Y me ha dolido, no mi enfermedad, sino no haber podido cumplir con mi deber. Eso es lo que me ha dolido a mí. Porque Dios me ha enseñado que nuestra vida debe ser de esta manera. Pablo así lo dijo. Porque para mí el vivir es Cristo. Si voy a vivir es para el Señor Jesucristo. No quiero salud para mí. No quiero salud para divertirme. No quiero salud para yo poder gozar de la vida. Quiero salud para servir a Dios. Ese debe ser el anhelo del corazón de cada hermano en la iglesia. Queremos ser útiles en poder ayudar al engrandecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Que los hermanos sean edificados, y lo podemos lograr, hermanos, porque cuando conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos su propósito y la voluntad de Dios, ahora estamos nosotros caminando y ejerciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y estamos ayudando para que otros hermanos también puedan caminar haciendo lo mismo. Nuestras familias lo merecen, nuestros hijos lo merecen, nuestros hermanos lo merecen. Dijera Nehemías en su tiempo, habló con el pueblo cuando estaban desanimados, cuando estaban temerosos. Habló con el pueblo y los juntó a todos y les dijo: pelead por vosotros, luchen por ustedes, pero también peleen por sus esposas, peleen por sus hijos y peleen por sus hijas. Ellos merecen. Háganlo por ellos. Nuestra necesidad en esta tarde, hermanos, si lo pudiéramos decir de esta manera, es crecer más en el Señor, en el conocimiento de Dios. Hay 3 etapas que Pablo mencionó aquí sobre ese crecimiento. Tenemos que adquirir el conocimiento primeramente. Segundo, tenemos que ponerlo en práctica, enrolándonos en el ministerio, sirviendo a Dios. Y tercero, siendo una fuente, un medio de edificación para los demás. Así que de nosotros depende, hermanos. Estamos muy determinados, estamos muy decididos en hacer la obra de Dios. Pero Dios nos ha dado las herramientas. Las herramientas para que lo hagamos con el poder y la gracia de Dios. No en la fuerza del hombre. Nosotros podemos quizás tener algunas habilidades, tal vez podamos tener algunos conocimientos, pero no es nuestra fuerza, ni es nuestra habilidad la que va a hacer la diferencia en la vida nuestra y en la de los demás, sino el poder de Dios en nosotros. Hermanos, Dios nos ayude, que nuestra vida siga en aumento, nuestra vida siga creciendo. Gracias a Dios por ustedes que están aquí esta noche. Que Dios los bendiga, que Dios fortalezca sus almas y sus corazones para hacer mucho más por el Señor. Que no haya desaliento, que no haya desánimo en nosotros. Que por el contrario tomemos nuevas fuerzas en el Señor. Muchas veces cuando no vemos a los demás hermanos, a veces es muy sutil el diablo para hacernos decaer en nuestro semblante, para hacernos decaer en nuestro ánimo. Pero hermanos, vale la pena continuar. Hay un canto que ustedes recordarán, ese canto que hemos entonado aquí muchas veces: si otros no siguen, yo seguiré. Si otros no siguen, yo seguiré. ¿Por qué, hermanos? Porque he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Yo voy para adelante, voy creciendo más en mi Señor. Oremos. Padre, damos gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos acercamos hasta el trono de tu gracia, pudiendo, Señor, acercarnos y buscar la misericordia que necesitamos cada día. Gracias por el conocimiento que nos das, pero, Señor, todavía necesitamos también, Padre, que nuestros conocimientos nos lleven a obrar, a poner en práctica lo que conocemos y lo que sabemos. Mi Dios, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, los jóvenes, los niños que están aquí.
a cada persona que ha tomado el tiempo de estar presente. Ruego por cada uno también de aquellos hermanos que no pudieron estar por causas distintas. Tú lo sabes, y mi Dios, los ponemos en tus manos para que tú seas con ellos también. Gracias por todo. Llévanos con bien a casa. Cuídanos de cualquier percance, y que al estar en nuestras camas esta noche, Señor Padre, podamos tener un buen sueño para poder descansar. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.